¿Cuántas veces te levantaste sintiendo que todo empieza mal? ¿Que tu ánimo ya está por el piso antes siquiera de salir de la cama? La mente, si no se entrena, repite los mismos patrones de insatisfacción, miedo y angustia cada mañana. Pero Buda nos enseñó algo profundamente transformador: el modo en que comenzamos el día puede marcar todo nuestro destino. Lo que nos decimos a nosotros mismos al despertar no es una tontería ni una frase vacía. Es una semilla. Y si esa semilla se planta con sabiduría, puede florecer en paz, claridad y gratitud. Por eso hoy quiero compartirte 6 cosas que deberías decirte cada mañana para transformar tu día, inspiradas en la sabiduría budista. No se trata de afirmaciones vacías, sino de recordatorios profundos que pueden ayudarte a despertar del sueño del sufrimiento. Porque sí, podés transformar tu vida, pero primero, tenés que empezar por tu primer pensamiento. Frase 1. Estoy agradecido por este nuevo día. Cada mañana es un regalo. Pero solemos olvidarlo. Nos despertamos preocupados por lo que tenemos que hacer, molestos por lo que quedó pendiente, o directamente deseando no levantarnos. Pero en el momento en que abrís los ojos, hay algo sagrado ocurriendo: seguís vivo. Tenés una nueva oportunidad. La gratitud no es algo que aparece cuando todo está bien. Es una práctica. Es un entrenamiento. Y según el budismo, cultivar gratitud abre la puerta a la iluminación. Porque quien agradece, ya no se aferra. Ya no desea cambiarlo todo. Se entrega, con aceptación, al instante presente. Decirte cada mañana estoy agradecido por este nuevo día es como regar el alma. Es recordarte que no todo está perdido, que podés empezar de nuevo, que la vida, aun con sus dificultades, sigue siendo una oportunidad para crecer, para sanar, para amar. Incluso si todo va mal, seguís acá. Y eso ya es motivo suficiente para agradecer. Desde el instante en que abrimos los ojos, el mundo empieza a presionarnos: mensajes, obligaciones, noticias, demandas, preocupaciones. Si no tenemos claridad, el caos externo se convierte en caos interno. Por eso, lo que elijas pensar apenas despiertes puede cambiar todo. Esta frase, hoy elijo la calma, no el caos, no es solo un deseo. Es una decisión. Y en el budismo, cada decisión que tomamos con conciencia tiene poder. La mente puede volverse como un lago tranquilo o como una tormenta. Lo que determina esa diferencia es nuestra práctica interior. Cuando repetís esta frase al empezar el día, estás enviando una señal clara: no vas a dejar que el mundo te arrastre. No vas a reaccionar impulsivamente. Vas a observar, a respirar, a elegir cómo responder. Buda enseñaba que no podemos controlar lo que sucede fuera, pero sí podemos entrenar cómo nos relacionamos con eso. Y la calma no es debilidad, es sabiduría. Es tener la fuerza suficiente para no responder con rabia, con miedo, con angustia. La calma es tu refugio. Y elegirla cada mañana es construir una fortaleza invisible que te acompaña todo el día. Decilo con convicción, internamente o en voz alta. Hoy elijo la calma, no el caos. Y volvé a esta frase cada vez que sientas que el mundo quiere llevarte por delante. Apenas comienza el día, nuestra mente ya está activa, recordando problemas, anticipando dificultades, criticándonos, comparándonos. Y lo peor de todo, es que solemos creerle. Como si todo lo que pensamos fuera real, objetivo, innegable. Pero Buda fue claro: la mente no siempre dice la verdad. La mente, muchas veces, solo repite hábitos. Por eso, esta frase es una de las más liberadoras que podés decirte cada mañana. Mis pensamientos no son la verdad. Esto te devuelve el poder. Ya no sos esclavo de lo que tu mente te dice. No tenés que creerte todo. No sos inútil solo porque hoy te sentís sin energía. No sos mala persona por tener pensamientos oscuros.
No sos lo que la mente te grita cuando estás cansado o angustiado. El budismo nos enseña a observar los pensamientos como nubes en el cielo, vienen y van, pero no son el cielo. Vos sos el cielo. Tu conciencia es más grande que cualquier pensamiento pasajero. Al repetir esta frase cada mañana, empezás a crear espacio. Y en ese espacio hay libertad. Libertad para cuestionar, para elegir otro pensamiento, para no engancharte con lo que duele. Cada vez que te decís mis pensamientos no son la verdad, es como si encendieras una luz dentro de tu mente. Una luz que te muestra que el sufrimiento no es inevitable, que hay otra forma de vivir, que podés ser libre, empezando por lo que decidís creer. Una de las raíces del sufrimiento, según el budismo, es el deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Queremos que las personas cambien, que el clima sea distinto, que la vida nos responda según nuestras expectativas. Pero esa lucha constante agota. Nos desconecta del presente. Por eso, esta frase es tan poderosa. Acepto lo que no puedo controlar. No se trata de rendirse ni de resignarse. Se trata de dejar de pelear con la realidad. De soltar lo que no depende de vos. Porque cuando dejas de gastar energía en cambiar lo que está fuera de tu alcance, esa energía se libera y vuelve a vos. El budismo enseña que el sufrimiento no está en lo que sucede, sino en nuestra resistencia a eso que sucede. Cuando repetís cada mañana esta frase, estás cultivando una de las virtudes más profundas del camino espiritual, la aceptación. Aceptar no es ser indiferente. Es mirar la vida a los ojos y decir, así es, ¿y ahora qué puedo hacer con esto? Es una actitud de sabiduría, de madurez. Y es el primer paso para transformar lo que sí podés cambiar, tu interior. A la mañana, cuando sientas que tu mente ya está anticipando problemas o recordando injusticias, repetí en voz baja o mentalmente. Acepto lo que no puedo controlar. Vas a sentir un alivio. Una paz que no viene de afuera. Una paz que nace dentro tuyo. Al despertar, muchas veces nos invade una emoción sin aviso, tristeza, ansiedad, enojo, desánimo. Y si no estamos atentas, esa emoción se convierte en el filtro con el que vemos todo el día. Nos creemos que somos eso, soy una persona triste, soy ansiosa, soy un desastre. Pero eso no es verdad. No somos nuestras emociones. Por eso esta frase tiene tanto poder. Soy más grande que mis emociones. El budismo enseña que las emociones son fenómenos pasajeros. Como olas en el mar. Pueden parecer intensas, pero ninguna dura para siempre. Lo importante es no identificarnos con ellas. Cuando repetís esta frase, te estás recordando que sos el océano, no la ola. Las emociones tienen un propósito, nos muestran algo, nos enseñan, nos alertan. Pero no están hechas para definirnos. Si las miras con conciencia, podés aprender de ellas sin dejar que te arrastren. Cada vez que repetís soy más grande que mis emociones, estás reclamando tu centro. Estás diciendo, puedo sentir tristeza, pero no soy la tristeza. Puedo tener miedo, pero no soy el miedo. Esta frase te ayuda a cultivar ecuanimidad, la capacidad de estar presente sin ahogarte en lo que sentís. Y desde ese estado, podés responder mejor a lo que la vida te trae. Con compasión, con claridad, con fuerza. Cada mañana, al decirte esta frase, te estás entrenando para no ser esclavo de lo que pasa adentro tuyo. Te estás volviendo libre. Y esa libertad interior es el regalo más grande que podés darte al comenzar el día. Aunque a veces lo olvidemos, cada día trae consigo miles de pequeñas decisiones. Y en cada una de ellas hay una posibilidad de transformación. El tono con el que hablas, las palabras que usás, lo que comes, lo que pensás, cómo reaccionás, todo eso está en tus manos. Por eso la sexta frase es esta. Hoy puedo elegir con sabiduría. El budismo enseña que cada acción deja una huella. Eso es el karma. Pero no como castigo ni recompensa, sino como causa y efecto. Tus elecciones crean tu mundo.
Elegir con sabiduría no significa hacerlo todo perfecto. Significa actuar con conciencia. Elegir con el corazón despierto. Cuando repetís esta frase al despertar, te estás recordando que no sos una víctima del día. No estás a merced del tráfico, ni de los demás, ni de tus emociones. Tenés poder. El poder de pausar, de pensar, de actuar desde un lugar profundo, no desde el impulso. Y eso cambia todo. Una respuesta amable en vez de un grito. Un minuto de silencio antes de reaccionar. Una sonrisa consciente. Cada una de esas elecciones puede transformar no solo tu día, sino también el día de quienes te rodean. Hoy puedo elegir con sabiduría. No hay mejor manera de empezar la jornada. Porque no sabes cuánto te queda por vivir, pero sí sabes que este día lo tenés. Y si lo vivís con conciencia, con gratitud, con calma, entonces ya estás caminando el sendero de Buda. Respira hondo. Volvé a estas frases cada mañana. No como fórmulas mágicas, sino como semillas. Porque si las repetís con el corazón abierto, van a florecer. Y te van a mostrar que el verdadero cambio no empieza afuera, empieza en vos. No olvides darle me gusta al video, si resonó en ti, y suscríbete para seguir en este hermoso camino de las enseñanzas del budismo. Nos vemos en el próximo video.